Un dron sobrevolando el entrenamiento de una selección nacional días antes de su partido más importante de la fase de grupos. Nadie sabe quién lo envió. Y mientras ese dispositivo misterioso daba vueltas en el cielo, el capitán de ese mismo equipo, uno de los futbolistas más reconocidos del planeta, ya estaba siendo destrozado por la prensa de su propio país. Dos crisis, un equipo y 48 horas antes del pitido inicial. Así que aquí está la pregunta que nadie puede responder todavía. ¿Es esto solo mala suerte o el Mundial de Corea del Sur se está desmoronando en tiempo real antes de que jueguen su segundo partido? Esto es lo que pasó. El jueves 18 de junio, Corea del Sur se preparaba para enfrentar a México en Guadalajara. Un partido con muchísimo en juego. Ganar o perder este encuentro ayudaría a decidir si México se queda en casa en el Azteca para las rondas de eliminación directa o si es empujado a los Estados Unidos para jugar como visitante. Corea del Sur llegó a ese partido tras una victoria por 2-1 sobre la República Checa. Un resultado que debió haber sido una inyección de confianza. En cambio, se convirtió en la chispa de todo lo que siguió, porque en los días posteriores a ese triunfo, en Corea del Sur no se hablaba de fútbol. Estaban lidiando con una filtración, una queja ante la FIFA y un director técnico obligado a calificar públicamente una situación como lamentable, justo a unos días de enfrentarse a una de las aficiones locales más peligrosas del torneo. Aquí es donde se pone interesante. Empecemos con la crisis número 1, y esta es personal. Después de la victoria de Corea del Sur sobre la República Checa, los periodistas coreanos dirigieron sus críticas directamente hacia Son Heung-min, no hacia un jugador de la banca ni a un suplente, sino hacia el mismísimo capitán. Piensen en lo que ese nombre representa realmente en el fútbol coreano. Son Heung-min tiene 33 años. Es el jugador más importante en la historia reciente del fútbol de su país. Una estrella del Tottenham durante años que ahora juega para el Los Ángeles FC. El rostro publicitario de toda la federación y el jugador que por sí solo sostiene la identidad comercial del fútbol surcoreano en todo el mundo. Y la crítica hacia su rendimiento se filtró directo a la prensa. Esta no es una historia pequeña que desaparece en un día. Es el tipo de filtración que persigue a un equipo durante el resto del torneo. ¿Qué hizo entonces la Asociación de Fútbol de Corea? Cancelaron las conferencias de prensa programadas con los jugadores y limitaron drásticamente el contacto entre la plantilla y los medios. Se levantó un muro de la noche a la mañana. Los periodistas coreanos no se quedaron callados y protestaron públicamente, expresando un descontento real por haber sido excluidos. Una guerra de comunicación interna, desarrollándose en público a horas del partido más importante de la fase de grupos. Así no es como un equipo se prepara para enfrentar a una nación anfitriona frente a una multitud hostil y apasionada. Pero de lo que nadie está hablando es de la segunda crisis, que es aún más extraña. Un dron interrumpió la sesión de entrenamiento de Corea del Sur en sus instalaciones en México. No era un dron de los medios autorizado, sino uno no identificado. Merodeó sobre la sesión durante varios minutos, no segundos, en los días previos al partido contra México. Hong Myung-bo, el director técnico, lo calificó de lamentable. Lo dijo directamente. Es absurdo que un dron pueda volar libremente sobre el campamento de entrenamiento de una selección nacional a días de un partido tan importante. De inmediato las sospechas apuntaron hacia el espionaje táctico. La Federación Coreana presentó una queja formal ante la FIFA y ante las autoridades mexicanas. Y aquí es donde el panorama general se vuelve real. Esto no es nuevo en el fútbol. Argentina reportó drones sobrevolando sus campos de entrenamiento antes de Qatar 2022 y Brasil lidió con lo mismo durante la Copa América. Pero lo que cambió para 2026 es simple y preocupante. Los drones son más baratos, más silenciosos y más difíciles de detectar a tiempo. Para un equipo bajo presión que busca demostrar que puede competir contra rivales más fuertes, que un dispositivo desconocido sobrevuele tu entrenamiento no es solo una molestia, es una grieta más en una semana ya cargada de distracciones. Nadie ha confirmado quién lo envió. Algunos sospechan de espionaje, otros dicen que fue un curioso. Lo que está confirmado es que sucedió, y Corea del Sur tuvo que lidiar con eso en lugar de enfocarse puramente en México. Y aquí es donde las cosas se ponen más difíciles para Corea del Sur específicamente, porque su propio entrenador le entregó a México un arma psicológica, intencionalmente o no.
Hong Myung-bo se sentó frente a los micrófonos después de la victoria contra la República Checa y dio declaraciones que merecen ser leídas palabra por palabra. Dijo que vio el partido de México contra Sudáfrica y notó la pasión de la afición mexicana. Aseguró que esa pasión puede ejercer una presión enorme sobre el equipo rival, añadiendo directamente: ya hemos estado aquí antes, pero cada vez que te enfrentas al equipo local hay mucha presión. Esto no es cortesía vacía. Hong se enfrentó a México como jugador en el Mundial de Francia 1998. Se cruzó con el Tri como directivo y entrenador en 4 ocasiones distintas y formó parte de la mejor campaña mundialista de Corea del Sur en la historia, el 4º lugar en 2002, cuando Corea organizó el torneo. Este es un hombre que sabe exactamente lo que la presión de la localía le hace a un equipo. Luego fue más allá, llamó a México una potencia. El entrenador del equipo clasificado apenas 2 puestos por debajo de México, el rival de mayor rango que México enfrentará en toda la fase de grupos, usó esa palabra exacta para describir a su oponente. Eso es puro respeto deportivo, o un entrenador que intenta bajar silenciosamente la presión sobre sus propios jugadores antes de un partido brutal como visitante. Posiblemente ambas cosas, y aquí está el detalle que lo hace más pesado. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, en un amistoso en 2025, México apenas pudo rescatar un empate 2-2. Hong estaba al mando de ese equipo coreano, así que ya sabe que su selección tiene las herramientas para incomodar a México, sea el mundial o no. Ahora, ¿por qué esta historia no se limita solo a Corea del Sur? Porque hay un problema estructural debajo de todo este torneo que afecta a los aficionados mucho más allá de un partido. Las entradas para la fase de grupos en las categorías más caras siguen costando miles de pesos. La FIFA celebra haber superado el 1.000.000 de espectadores en los estadios, pero el aficionado que ahorró el salario mínimo de un mes solo para entrar al estadio Akron en Guadalajara está pagando más por ver a su propia selección de lo que un aficionado estadounidense paga por ver a la suya. Esa es la realidad estructural del Mundial 2026. Y para colmo, la prensa internacional sigue señalando asientos vacíos en las secciones VIP durante los partidos que no cuentan con estrellas de renombre. Nadie tiene una respuesta clara de quién está llenando o no estos estadios. Para los aficionados estadounidenses que siguen este torneo en su propio suelo, esto importa directamente. Estados Unidos es sede de partidos y las cadenas de televisión estadounidenses pagaron miles de millones por este torneo. La misma estructura de precios y las mismas dudas sobre los asientos VIP se aplican en cualquier lugar que toque este mundial, incluidas las ciudades que esperan albergar partidos de rondas de eliminación directa si equipos como México son desplazados de su base de operaciones. Si México pierde hoy, no solo pierde la ventaja de la localía en el Azteca, podría terminar jugando los octavos de final en Los Ángeles o, dependiendo de otros resultados en el grupo, viajando hasta Seattle o Boston. Las ciudades sede estadounidenses no son ruido de fondo en esta historia, son el plan de contingencia. Las reacciones aquí no son simples comentarios de internet, provienen directamente de los protagonistas de esta historia. El propio Hong Myung-bo sobre el dron, calificándolo de lamentable y absurdo que algo así pueda pasar a días de un partido tan importante. Los periodistas coreanos sobre el apagón informativo, expresando públicamente su descontento tras ser privados del acceso a los jugadores luego de la filtración sobre Son Heung-min. Y del lado mexicano, Gilberto Mora, de 17 años, dijo antes del partido que considera a México el favorito para ganar todo el mundial. Un adolescente que ni siquiera es mayor de edad legal, jugando en casa frente a su propio público, haciendo ese tipo de declaración en voz alta. Esa sola frase te dice todo sobre la diferencia de ánimo entre ambos bandos antes del saque inicial. Un equipo hundido en distracciones y el otro impulsado por una confianza local pura. Esto es lo que esta historia realmente dejó expuesto. Corea del Sur llegó a uno de los partidos más importantes de su fase de grupos, cargando con una filtración de prensa sobre su propio capitán. Un incidente con un dron lo suficientemente serio como para provocar una queja formal ante la FIFA, y un entrenador obligado a señalar públicamente algo que no podía controlar. Nada de eso le pasó a México. Todo le pasó a Corea del Sur en la misma semana, justo antes de enfrentarse a una nación anfitriona que juega ante un estadio lleno de sus propios seguidores.
La FIFA tiene las críticas por el precio de las entradas y las dudas sobre los asientos VIP vacíos acumulándose por un lado, y una queja por espionaje sin resolver sobre su escritorio por el otro, y hasta ahora ninguna tiene una respuesta clara. Así que pregúntate esto: cuando una selección se presenta al partido más importante de su torneo, teniendo que apagar 2 incendios que ellos no provocaron, ¿cuánto de lo que pasa en esa cancha tuvo que ver realmente con el fútbol?